Y esta edición de viernes, por la tarde, en la que estamos, en la que nos encontramos, tiene un carácter muy especial, porque nos encontramos ante el acto en el que vamos a reconocer a una de las personas más queridas de nuestro pueblo. Ella es Ángeles Vázquez, hija predilecta de nuestra localidad, que nos dejó hace escasamente 2 meses y cuya familia contamos hoy aquí para emprender este reconocimiento en forma de homenaje. Este homenaje va a ser conducido en presentación por Pepi Contreras y contará con las intervenciones de José Regueira, hijo adoptivo de nuestra localidad, e Ildefonso Gómez, antiguo alcalde de nuestro pueblo. Por lo tanto, cedo la palabra a Pepi Contreras, que va a conducir dicho acto. Buenas tardes. Concejal de Cultura, don José Rondón, cronista oficial e hijo adoptivo, don José Regueira, exalcalde, don Ildefonso Gómez, familiares de Ángeles Vázquez León, público en general. Sin duda, no podíamos dejar pasar estas jornadas de historia sin realizarle a nuestra hija predilecta un merecido homenaje póstumo. No podíamos permitir no agradecerle la forma en la que supo transmitirnos a las generaciones futuras la vivencia de una de las Españas que nos heló, como Antonio Machado apuntó, el corazón. Un corazón que se apagó, pero una voz que perdurará en el tiempo. José Ortega y Gasset decía que lo que diferencia al hombre del animal es que el hombre es un heredero y no un mero descendiente, que su herencia, en forma de vivencia, nos sirva para no repetir una historia marcada por la irracionalidad del ser humano y sufrida por muchas personas como la homenajeada. Por ello, hoy, utilizando como marco inmejorable la jornada de historia de su Jimena natal, tanto Ildefonso Gómez como José Regueira trazarán para vosotros, seguro que una emotiva semblanza de una persona que supo transmitir, como pocas, las amarguras provocadas por la guerra y la posguerra. Pero antes visualizaremos unas imágenes. Gracias. La noche era tan terrible como el día, aunque no teníamos el peligro de muerte del día, como ya sabe que nos bombardeaban, nos cañoneaban y luego nos ametrallaban, porque era poco. Pero la noche era el miedo a perdernos de la familia. Éramos tantos, uno pegado contra otro, y en la oscuridad pues temíamos perdernos porque no nos veíamos. Entonces la única forma de que no nos perdiéramos era llamarnos unos al otro. Así que todos fulano, mañana, pero era tal griterío que tenía que estar muy cerca de tu familia para oír el de tu familia, porque tan fuertes eran los gritos que daban. Y sobre todo, cuando yo algún familiar no le contestaba a aquel que lo estaba llamando, los gritos de dolor y de llanto, pues ahogaban los gritos de los demás.
metí la cara entre las rodillas, queriendo desaparecer bajo tierra, esperando que me ametrallaran, y llegó el caballo delante de mí y se para. Y yo así encogida, y entonces oigo una voz que me dice: pero chiquilla, ¿qué haces aquí sola? Digo, entonces a los días que llamó un poco amistosa, la encontré, levanté la cabeza y era un soldado de los nuestros. Donde nos llevó la imaginación, volver a casa, el lugar donde nací. No es fácil hablar después de ver esta semblanza en la que estamos todos presentes. Hemos dicho Ángeles Vázquez, viento del pueblo, porque el pueblo siempre es el pueblo no es de nadie. Por mucho que queramos apropiarnos unos u otros, y Ángeles Vázquez ejerció siempre de ser viento del pueblo. Cuando la acompañamos en su último paseo y la dejamos en el cementerio con la bandera de nuestro pueblo, que momentos antes se había descolgado del balcón del ayuntamiento, pues yo salía del cementerio con un sentimiento confuso, un sentimiento que solamente puede ser entendido desde la poesía, desde los poetas, ¿no? Entonces me vino a la mente, ¿no?, ese poema de Miguel Hernández, ¿no? Viento del pueblo me lleva, viento del pueblo me arrastra, me sosega la voz, me entra la garganta. Ángeles Vázquez fue siempre la garganta de la verdad, pero al mismo tiempo, en ese cataclismo que provocaron, como decía Federico, otro gran poeta, aquellas pezuñas que sustituyeron a las alas de los sueños de la Segunda República, de un nuevo proyecto de convivencia, de un nuevo ideal de España. Esa España mañana será republicana, era mucho más que una ambición política, era una ambición de cambio de ciclo para nuestro país, en el peor momento, en el momento en que las presiones eran tan grandes internacionalmente que la República fue traicionada por todos. Y la primera traición que se sufrió fue justamente por los responsables, ¿no?, de aquella España de las pezuñas, de pasar de las alas a las pezuñas. Los responsables directos, esa primera muestra de esa gran traición a la República fue justamente este paseo que tuvieron que dar nuestros vecinos desde Málaga hasta Almería, sobre todo, ¿no?, donde fueron masacradas la población civil por tierra, mar y aire, con los ejércitos potentes, tanto la mejor parte de nuestro ejército, el propio ejército masacrando su propia población civil, más los ejércitos que entonces eran los mejores de Mussolini y de Hitler, que luego pasearon sus insignias por las calles de Málaga cuando la tomaron. Imágenes que no se ven, imágenes que no se han visto, y que gracias al testimonio de Ángeles y de tantos otros que han venido después, hemos podido comprender lo que significan los crímenes contra la humanidad, que ahora, por desgracia, tenemos tan presentes en los hechos que están sucediendo, y que vemos a un juez que ha estado defendiendo justamente aquello que denominamos justicia universal, y que vemos que precisamente por su planteamiento siempre arriesgado y valiente, se encuentra acusado por un juez justamente por una de las entidades que son herederas de aquellas pezuñas, evidentemente. Esta España es así. Ángeles lo entendió, y Ángeles además, pues en aquel gran terremoto que produjo aquel
devastador edificio de la convivencia, cómo se desmoronó totalmente a partir de ese 18 de julio del 36. Sin embargo, Ángeles, como aquellos casos que hemos estado viendo en este terremoto de Haití, de críos que se acaban con 16 años, con 16 días, con 18 días, con 20 días, los sacaban casi intactos de los escombros, Ángeles Vázquez supo salir intacta de esta situación en la que se vio inmersa, tan injustamente como ella misma decía. Ella, en estas mismas imágenes que habéis visto, son de programas más largos, que os lo podemos facilitar si estáis interesados, que son muy interesantes. Ella dice: no perdono a aquellos responsables de estos crímenes contra la humanidad, no los perdono. Y efectivamente, si habéis visto al principio de esta pequeña presentación, de este pequeño homenaje, hemos puesto un tango, porque a lo mejor desde Argentina se empieza a hacer justicia y se empieza a poder determinar quiénes fueron los responsables de esta masacre de una forma indiscriminada contra la población civil, absolutamente indefensa. Y Ángeles sale indemne, porque como una niña lo vive, como una niña lo cuenta, y como una niña nos llega. A mí su libro me conmovió, y por eso también tengo que dar las gracias a nuestro cronista oficial, primer hijo adoptivo, Pepe Regueira, porque ha sido una persona con la sensibilidad suficiente como para darse cuenta que esos testimonios que unen a las personas con sus pueblos, para, no solamente, como se dice, para que no se vuelva a repetir, no es algo meramente funcional, porque además no es cierto. No se repetirá si las instituciones no vuelven a ser débiles como fueron en ese momento. Y ella también lo sabía, sino que se debe de hacer simplemente por un ejercicio terapéutico que nos merecemos, que nos hemos ganado, que tenemos que enterrar los huesos de nuestra gente, tenemos que llevarlos a un cementerio con la dignidad que se merecen esas personas que tuvieron la malísima suerte de vivir en esos momentos tan delicados de nuestra historia. Y como digo, como una niña nos lo contaba, y así, para mí por lo menos, fue la manera que mejor me enteré, porque todos más o menos que estamos interesados en estos temas hemos leído algo, pero hasta que no me lo contó ella, como una niña, yo realmente no fui capaz de darme cuenta de la dimensión brutal de esos acontecimientos, ¿no? Y recuerdo además que empecé a admirar a Ángeles, no solamente por ser una representante de cualquiera de nuestro pueblo que podría haber pasado, que de hecho fueron muchos, y seguro que todos se merecen ser hijos predilectos, todos los que pasaron por esta situación, sino porque por ella misma también aportaba algo diferente, ¿no? Ese salir indemne, ese superar, ese corazón que decía antes nuestra presentadora, en el sentido de que cualquiera de las dos Españas te lo da el corazón. Ella no solamente le llevó a la contraria, sino que se casó con una persona representante de la otra España, ¿no? Para hacer una España, por fin, diferente, una España que ya, cuando pasemos este ejercicio terapéutico realmente de reconocer esto que pasó, y cuando realmente se busquen los culpables que puedan quedar y salgan sus nombres como criminales de guerra, como criminales como crímenes contra la humanidad, aquellos que hicieron, pues efectivamente yo creo que empezaremos a tener esa nueva España, que ya se decía, España mañana será republicana, que ya anticipábamos entonces cuando no teníamos tal vez el momento adecuado por todo lo que nos rodeaba. Y por eso digo que además de eso, Ángeles aportaba el que ella, ese silencio lo rompió y se empezó a conocer esta tragedia en sus verdaderas dimensiones. Y yo, como niño que fui también de unas generaciones posteriores, entendía que esa valentía tenía que tener un reflejo, porque teníamos que hacerla nuestra para siempre, desde el pueblo de Jimena, tenerla siempre como algo de lo cual podamos siempre presumir. Podemos decir que en este pueblo nació Ángeles Vázquez León y que gracias a ella pues se va también a hacer justicia, y gracias a ella también nos enseñó una forma de dar la mano a la otra parte y de entender de que se puede salir, como al final
hemos titulado unas palabras que salen en su primer libro, Alguna Jimena, que porque por muy larga que sea la noche, por muy oscura que sea la noche, siempre amanece, ¿no? Y como niño que yo fui, que en el silencio de una casa que siempre se decía, no se puede hablar de ciertas cosas, porque hablarlas era resucitarlas, había que olvidarlas, pues desde ese sentimiento de impotencia que tuve en muchas ocasiones, pues reconocía esa otra niña valiente que hablaba, que dijo lo que sentía, y que yo realmente entendía que ese lenguaje de niños, porque los niños, no nos olvidemos nunca, más que los jueces, los niños entienden de justicia, el sentimiento de injusticia en los niños, con esta viñeta Candelita, se sabe muy bien lo que es injusto y lo que no es injusto, y desde ahí nos habla Ángeles, mucho más allá de otras cuestiones. Disculpadme si me he alargado, pero son cosas que he vivido mucho con su familia, con sus hijas, casi me considero uno más de vosotros, porque he tenido la suerte de poder vivir con ella muchos momentos, y es una de las cosas que el ser alcalde te da como privilegio, ¿no? De poder tener la suerte de poder tener contacto con estas personas tan singulares y tan espectaculares en su dimensión humana, ¿no? Así que voy a terminar leyendo aquello que escribí en el día en que en fin, le decíamos el último adiós, y con eso acaba. Siempre bromeaba con Ángeles y le decía que era mi hija predilecta preferida. Y no solo porque como mujer hasta la presente es la única que ostenta dicho nombramiento. No solo era única en ese aspecto. La vida de Ángeles ha sido una manifestación de singularidad permanente por la que muchos sentimos una gran admiración. Única como mujer comprometida con su tiempo, de lo que nos ha dejado memoria viva en sus libros. Única como madre y como compañera. De mi etapa como alcalde de Jimena, pocos momentos tan gratos como el de tener la oportunidad y la obligación de reconocer la relevante personalidad de algunos hijos de Jimena a través de su declaración como hijos predilectos. El padre de Ángeles, como tantos vecinos de pueblos andaluces, tenía un apodo y era justamente el República. Ángeles vivió siendo una niña la corta alegría de la consolidación de la España mañana será republicana. Ese mañana, como sabemos, fue efímero, pero decisivo para su carácter. Siempre le acompañó el aire distinguido del que nunca está dispuesto a doblegarse. Se sabía víctima de un atropello sin límites, atropello por el que pedía una explicación, no para ella, sino para toda su generación, y sobre todo para los que se habían quedado en el camino. Pero también fue única en anticipar la reconciliación que supuso la transición, demostrándolo con su propia vida una vez más y uniéndose en matrimonio con quien fue su marido, que procedía ideológicamente de la otra España. Aquí le llevó a la contraria Antonio Machado. No solo no le heló el corazón la otra España, sino que supieron hacer crecer su amor a través de una familia que la ha adorado hasta el momento de su muerte. Muerte que ya experimentó y le tocó vivir, si es que se puede vivir la muerte más de una vez, siendo una tierna adolescente, como vemos en su primer relato autobiográfico. Tenía tanta fuerza lo vivido y tenía tantas ganas de que los jóvenes de hoy conocieran de la grandeza y miseria de aquella España, que nos regaló varios libros que tratan de lo que llamamos en Jimena la Juía. El asedio de las tropas golpistas por tierra, mar y aire de la carretera de Málaga, cuando con su familia huía del terror que supuso el desembarco de los militares profesionales del norte de África en el campo de Gibraltar. Ni siquiera después, en la Segunda Guerra Mundial, un ejército masacraba a su propia población civil de manera tan abyecta. Muchos lo hemos vivido a través del relato de una niña llamada Ángeles Vázquez que esperaba la muerte en la carretera de Málaga hace 74 veranos. Se había quedado sola tras perder el rastro de su familia en aquel caos de metrallas y bombas. Sacudida tras sacudida, se habían ido desperdigando y ella cada vez se sentía más cansada y más perdida. De momento se dio cuenta que los lamentos y gritos de la penosa columna humana de la que había formado parte sonaba muy remota. Exhausta se sentó en el arcén casi totalmente a oscuras a esperar su muerte. Tras desear con todas las fuerzas que le quedaban que al menos fuera un final rápido, escuchó los cascos del caballo de un jinete como confirmación de su suerte. Apretó la cabeza contra sus hombros y el sonido del golpeteo de los cascos se hizo insoportable hasta que se pararon en seco ante ella. Ella esperó y escuchó algo que no supo interpretar hasta que tuvo el valor de mirar hacia arriba. Un joven soldado republicano
le tendría con urgencia su brazo. Siempre le acompañará la frescura y la firmeza con que una mujer, como mujer, defendía la legitimidad de una España que estaba por encima de banderías y partidismos. La España con la que soñaron desde Ortega y Gasset a Federico García Lorca o los hermanos Pinel de los Ríos. Una España de la que ella siempre se sintió orgullosa y nos hizo sentirnos a los demás. Igual de orgullosos nos sentimos de ella, no solo su pueblo de Jimena de la Frontera, sino todos quienes tuvimos la suerte de conocerla. Ya vas por fin a la grupa del caballo, donde hasta la muerte tiene sentido. Solo las mujeres de tu talla, Ángeles, lo consiguen. Descansa en paz. Muchas gracias. Es el turno ahora de nuestro cronista oficial, don José Reyes. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar en una compañía bastante numerosa en este acto tan entrañable que estamos celebrando hoy. Allá por el año 97, más o menos, no estoy muy seguro, pero por ahí debía de ser, una señora a la que yo no conocía me dijo que era de Jimena, que hacía muchos años que se había ido del pueblo, que había ido en diferentes sitios, la mayor parte de ese tiempo en las Algeciras, que había vivido la tragedia de la guerra civil y que sobre sus vivencias había escrito un libro que quería publicar. Quedamos en que me dejase el original y que luego hablaríamos sobre su publicación. Cuando me puse a leerlo, me sorprendió el realismo con que describía hechos dramáticos que yo ya había oído relatar a otras personas. Incluso alguien me había enseñado apuntes que tenía sobre ese tema, señalando algunos de los muchísimos dramáticos episodios que muchas familias de Jimena sufrieron en ese acto. Pero ninguno había escrito un relato autobiográfico con el testimonio realista con el que lo describía esta señora. Naturalmente estoy hablando de Ángeles Vázquez. A mí me pareció que ese escrito merecía ser publicado y difundido como merecía, como testimonio de esa etapa trágica de la España del siglo, el testimonio del momento más trágico de la España del siglo XX y posiblemente de toda su historia. Eran además unos hechos que habían vivido muchas familias de Jimena y cuyos protagonistas iban alcanzando una edad avanzada, por lo que era de temer que la transmisión oral se fuese debilitando y terminase deformándose, minimizándose o perdiéndose. Por eso era importante que quedase constancia impresa para garantizar la transmisión a las siguientes generaciones. De modo que decidimos editarlo en nuestra colección El Castillo de Jimena. Había nacido un boomerang en Jimena de la Frontera. El primero de los libros, de los 3 libros de la trilogía que Ángeles Vázquez dedicó a Jimena. Los otros 2 son La Jimena de mi niñez y La posguerra en Jimena. 3 impagables regalos con los que Ángeles ha dejado para la posteridad testimonio de la vida de un pueblo andaluz en unos años en que se sucedieron hechos históricos trascendentales y dramáticos que cambiaron la historia de España y, por supuesto, la de Jimena. Yo no me atrevería a decir que Ángeles Vázquez, con un boomerang en Jimena de la Frontera, fue la creadora de lo que hemos dado a llamar la memoria histórica. Lo que sí sé es que antes de su publicación yo no había oído hablar de este término referido a la época de la Guerra Civil y las posteriores represiones.
el término memoria histórica, más bien lo remitíamos a épocas, a evocar hechos de la Edad Media o de épocas incluso más antiguas de la historia de España. Lo que sí es cierto es que desde que se empezó a hablar de memoria histórica y se empezó a organizar la recuperación de testimonios de supervivientes de la Guerra Civil y posteriores represiones, Ángeles Vázquez fue un referente esencial y una fuente documental a la que siempre recurrieron quienes se ocuparon de la recuperación de la memoria. Y su libro fue reclamado como fuente informativa para episodios tan dramáticos como fue, por ejemplo, la que en Ximena se llamó la Judía, de la que hemos hablado, el masivo abandono del pueblo cuando se acercaban las tropas sublevadas, la huida de hombres, ancianos, mujeres y niños a través de los montes hacia Estepona y hacia Málaga, y posteriormente de Málaga hacia Almería, en lo que se llamó la carretera de la muerte, por los episodios que ya hemos visto aquí. Fielmente relata Ángeles en su libro, un libro que se ha convertido en clásico y que hoy figura en la biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, de la Fundación Largo Caballero, en diversas universidades españolas y en otros centros u organismos interesados en nuestra memoria reciente. Un libro de cuya edición me siento orgulloso. Un boomerang en Ximena de la Frontera se convirtió en un referente ineludible para la recuperación de la memoria de este episodio terrible de nuestra historia reciente y que en Ximena era desgraciadamente bien conocido por muchas familias que fueron protagonistas de lo que aquí se llamó, como hemos dicho, la Judía. Como muchos de ustedes saben, Felipe González accedió, por intervención de Alfonso, a prolongar la segunda edición de este libro, que por cierto está absolutamente agotado. En ese prólogo Felipe González dice que el dramatismo de la huida por la carretera de Málaga a Almería y el ametrallamiento de aquella población despavorida e indefensa desde el mar y desde el aire era más conocido de lo que Ángeles suponía. Ciertamente era conocido por la transmisión oral de las familias que lo padecieron, pero no había sido difundido como se merecía, un hecho en el que, como decía ayer mismo, en la conferencia de ayer, Carlos Perales, murió más gente que en el bombardeo de Guernica, y en cuya difusión el mismo Carlos reconoció la intervención decisiva de Ángeles Vázquez. El hecho era conocido, pero no era reconocido. Y en este reconocimiento Ángeles tuvo una participación decisiva, no solo con la publicación del libro, sino difundiendo por radio y televisión cada vez que se le presentaba la oportunidad, como hemos visto aquí, y logrando que se organizasen actos de homenaje a las víctimas de aquel episodio, que se levantase en Málaga un monolito conmemorativo y que se firmasen documentales conmemorativos en los que ella misma participó como protagonista, como hemos visto aquí. Yo pensaba leer un par de líneas referentes al episodio más dramático del libro, pero como ya hemos hecho referencia al episodio ese en que ella se daba ya por muerta, agotada totalmente, con los pies, que no podía andar en absoluto, y que llegó el jinete para rescatarla, ¿no? Y que ella dice que efectivamente se llevó la sorpresa de que era uno de los nuestros. Efectivamente era un soldado republicano que vino a rescatarla de una muerte segura y se la llevó por la carretera de la muerte hasta que muchos kilómetros más adelante reencontró a su familia. Dice Ángeles que si ella creía ser los milagros, este sería uno de ellos. Yo sé que a lo largo de los años Ángeles pensó muchas veces en este episodio y en su milagroso rescatador al que le perdió la vista.
Hace unos 2 años, en una entrevista radiofónica, si no me equivoco, más o menos, Ángeles refirió este episodio. El locutor se quedó sorprendido. A él, en una entrevista anterior, le habían referido este hecho, pero desde la otra parte. Un señor que había estado prisionero 14 años después de la guerra, se lo oyó referir a su compañero de celda, y este compañero había sido el rescatador. Pero Ángeles no lo pudo localizar, creo que no me equivoco, porque había muerto además unos años antes. Pero yo diría que los milagros existen. El martes pasado, hace 3 días, y lo digo con una cierta emoción, se presentaron en mi casa unos 4 señoras de diferentes edades, de 3 generaciones, una señora mayor de unos 70 y tantos años, unas 2 de mediana edad y una más joven, solicitando el libro de Ángeles, porque dice que en él hablaba de un pariente suyo. Vivían unas en Morón y otras en Francia, y habían venido expresamente a Ximena para conseguir el libro y conocer a Ángeles. Aquí se enteraron de que Ángeles había muerto hacía 2 meses. Se emocionaron. Eran la cuñada, 2 sobrinas y una sobrina nieta del jinete que rescató a Ángeles. Pero se emocionaron al leer el relato que yo les hice de este episodio del libro. Las puse en contacto con sus hijas y yo sé que pasaron una tarde inolvidable, emocionante, que lloraron juntas y que yo creo que de allí surgió una amistad que seguramente va a ser perdurable. Los milagros existen, efectivamente. Desde donde quiera que esté, Ángeles ha conseguido el milagro del reencuentro de 2 familias unidas por un recuerdo dramático de hace 74 años. Creo que este merecidísimo homenaje a Ángeles Vázquez, Ángeles Vázquez no podía tener un prólogo más hermoso. Creo también que Ángeles se sentiría feliz de compartir este acto con su milagroso jinete Salvador y con cuantas personas y familias de Ximena y de otras latitudes padecieron el tristemente episodio de la huida y otros no menos dramáticos de la guerra civil. Para todos, nuestro recuerdo de la memoria histórica. Quiero terminar diciendo a su familia, a sus hijas y a sus familiares que pueden sentirse orgullosos de ella. Su pueblo también lo está. En la dedicatoria de estas jornadas de historia a la memoria de su hija, con la dedicación, estas jornadas están dedicadas a ella, a la hija predilecta del pueblo, se hace un nuevo reconocimiento, que ya se le hizo cuando se nombró hija predilecta, de gratitud por cuanto ha hecho por Ximena. Muchas gracias. Pido la presencia del exalcalde don Miguel Alfonso Gómez y el cronista oficial, porque nuestro concejal de Cultura va a hacer entrega a la familia de una placa conmemorativa de este acto, y además creo que ellas quieren también tener algunas palabras para vosotros. Gracias. Día tan especial y tan emotivo, el Ayuntamiento de Ximena y en su nombre la Delegación de Cultura queremos hacer entrega a los familiares de Ángeles Vázquez, aquí la hija presente, de una placa conmemorativa de este día tan especial. Podríamos usar recuerdo.
Gasteri. Gracias, Ildefonso. Gracias, José. Gracias, Juan José. Gracias a la Delegación de Cultura y al Ayuntamiento de Jimena. Y permítanme tomar la palabra en nombre de la familia de Ángel Vázquez León. Recibimos con inmenso agradecimiento la noticia de que iban a homenajear a nuestra madre en su pueblo, en Jimena. Con inmensa emoción hemos recibido las palabras que han pronunciado recordándola. Como también inmenso fue el amor que nuestra madre profesó a Jimena. Durante muchos años le tocó vivir lejos de su tierra, dentro y fuera de España. Por donde quiera que fuera, toda su familia la vimos llevar el nombre de su tierra chica con orgullo, con felicidad. Desde su infancia conoció un periodo convulso de su historia, la historia reciente tan cruenta de nuestro país, la historia que hizo que tuviera que abandonar su pueblo. En sus 3 libros lo contó todo, el sufrimiento y la grandeza de Jimena, todo lo que pasó, lo grande y lo pequeño, con verdad, con ánimo de conservar para las generaciones venideras el recuerdo de la Jimena de las primeras décadas del siglo pasado. Hizo volver a la vida ciudadanos que habrían permanecido para siempre en el olvido. Resucitó los usos y costumbres de sus coetáneos de entonces y denunció la guerra. La denunció con todas sus fuerzas, pero sin odio ni afán de venganza, exponiendo la tragedia que originó, expresando su repulso del sacrificio de toda una generación. En el preámbulo de posguerra en Jimena afirma: quiero rendir mi modesto homenaje a aquella juventud del 36, de uno y otro bando. Todos fueron víctimas de las circunstancias. Y se niega que este sacrificio quede en el olvido. En el mismo preámbulo, en una impresionante locución, declara: aquellos muchachos modestos en su mayoría merecen un entrañable recuerdo de todos nosotros, aunque no tengan un monumento en la plaza del pueblo, como se les erige a los que destacan por sus grandes hazañas. La de ellos fue la más grande, la de perder la vida en aras de nada. Fue la primera en dar a conocer el crimen callado durante tantos años de la carretera Málaga-Almería, en la que ella también huía. Solicitó a la Junta de Andalucía que se erigiera un monumento a las víctimas de este episodio, uno de los más trágicos y vergonzantes de la guerra civil. Y lo consiguió. Nuestra madre solía decir: salí a hurtadillas de Jimena y he vuelto por la puerta grande. Y esto lo han hecho posible ustedes, reconociendo el valor de su aportación con una constancia que les honra. Usted, don José Rebeira, abriéndole de par en par la puerta de su editorial, nada más leer su primer manuscrito. Usted, don Ildefonso Gómez, que siendo alcalde de Jimena, decidió con la corporación de entonces nombrarla hija predilecta, la primera de la localidad. Y de nuevo ustedes, el Pascual Collado y el Ayuntamiento, al llevar a cabo este sentido acto, después de publicar en el periódico comarcal, cuando nos dejó las más bellas palabras que se han podido dedicar a una conciudadana. Por eso es tan grande nuestro agradecimiento. Supieron ustedes reconocerla en vida y han seguido rindiéndole homenaje aún después. El amor de nuestra madre por su pueblo no ha sido equivocado. El tiempo nos ha hecho ver aún más a las claras cuánta razón tenía al quererlo tanto.